Hola amigos y amigas, bienvenidos a su canal Crypto Network, quien les habla Richard Layton. Reciban un cariñoso saludo a toda la comunidad de Crypto Network. Bueno, el día de hoy, como ustedes saben, continuamos haciendo la predicción y el análisis del precio de Bitcoin, ¿ok? Se ha cumplido a cabalidad hasta el momento. La proyección que nosotros teníamos en días anteriores se ha cumplido, pero nosotros necesitamos saber y seguir proyectando el precio, ¿ok? Entonces, como ustedes saben, esto es una estrategia, la estrategia que estamos utilizando aquí en el canal. No solamente hace parte de ese análisis técnico, sino que además de eso también juntamos lo que es el análisis fundamental, que también tiene mucho que ver, y el día de hoy se van a dar cuenta de lo que hemos hablado en videos anteriores, pero reforzando más esa teoría que nosotros tenemos. Y además de eso, además del análisis técnico, del análisis fundamental, también tenemos un análisis que es la psicología del trade, de lo que se realiza al interior de la plataforma, ¿no? Cómo están actuando las masas en estos términos del precio de Bitcoin, ¿ok? Entonces, esas tres partes hacen un complemento. De ahí llevamos nosotros nuestra estrategia a cabo, ¿ok? Entonces, antes de comenzar y mostrarles, lógicamente, esta proyección tenemos que deshacerla. Como ustedes saben, esto fue lo que nosotros proyectamos para el precio. Y efectivamente se cumplió. Entonces ya nosotros tendremos que deshacernos de esta proyección porque ya se cumplió y saber lo que el precio pasará de aquí en adelante, ¿ok? Si tocará, si se sostendrá sobre esta directriz que ya hemos marcado con antelación, tal cual como funcionaron anteriormente estas directrices que siempre nos ha marcado el precio hacia dónde se puede dirigir con estas directrices, ¿no? Entonces, muy importante lo que está haciendo el precio, que se ha detenido antes de llegar a esa directriz, así como lo podemos ver, pero todavía sigue con fuerza hacia abajo, ¿no? Todavía sigue con esa fuerza de caída. Pero vamos a ver, así como nosotros hemos estudiado este movimiento para proyectarlo hasta donde está actualmente, vamos a ver cómo nosotros logramos llegar con lo que les he mencionado anteriormente de la psicología de las masas, cómo llegamos a esta proyección, ¿ok? Entonces, muy importante nosotros, como les he mostrado anteriormente, lo que está pasando con los long y con los short de Bitcoin. ¿Ok? Entonces, hagamos un repaso muy rápidamente de lo que nosotros hicimos al llegar a esta conclusión. ¿Ok? Y vamos a irnos aquí a los short de Bitcoin. Estos son los short de Bitcoin. Y fíjense cómo están en este momento. Entonces, para entrar en repaso, en esta cantidad de short, de personas que entraron en short en este momento, fueron liquidados, ¿no? Fíjense toda la cantidad de liquidaciones que se generaron en ese momento por todas las personas que estaban entrando en short cuando el precio estaba en niveles altos, en 23.000, 23.500, y el precio subió hasta 24.000, ¿no? Esa fue una liquidación hacia arriba de los short que estaban entrando. En este momento, fíjense la cantidad de short que entraron nuevamente. Eso ya lo vimos en videos anteriores, pero este es un repaso. Aquí el precio no fue a liquidar a estos short. Entonces, aquí era cuando yo les decía, el precio nos está diciendo algo en este momento, porque muy a pesar de que entraron muchas personas en short en ese momento en el que el precio se encontraba entre 23.500, el precio no fue a liquidar más arriba. Entonces, eso nos da una pequeña conclusión de que el precio no iba a subir más, no iba a liquidar más personas y que posiblemente tendría que empezar a ir a liquidar los long, ¿no? Entonces, esa fue parte de nuestra estrategia, hizo parte, lógicamente, pero fíjense en este momento en donde se encuentra el precio, ha subido la cantidad de short sigue en aumento, ¿no? Entonces las personas, nosotros podemos darnos cuenta que están en este momento entrando en short, ¿ok? Vamos a ver qué está pasando con los long. Información, esto es mucha información. Fíjense que en este caso, cuando teníamos los short que no estaban siendo liquidados, había una cantidad enorme de personas que estaban entrando en long. Una cantidad, no hablemos de personas, había una cantidad de dinero que estaba entrando en long. Entonces, la probabilidad más alta era que fueran a liquidar esos long. Y fíjense todo lo que pasó. Y fíjense dónde se encuentra el precio en este momento. ¿Ok? Entonces, y fíjense que
en este momento siguen liquidando, o sea, estos son liquidaciones ya, pero si el precio sigue más abajo, lógicamente va a seguir liquidando. Ya no a estos que iban de pronto a 10x, a 20x, los de 100x quedaron aquí arriba. Posiblemente ya estos que están en posiciones mucho más precavidas, por decir a un 3x, 5x, viendo que el precio se les está devolviendo, lógicamente ya empiezan a cerrar posiciones, pero aquí podemos ver ya un fuerte rechazo, ¿no? Entonces, esto nos puede estar insinuando algo, ¿ok? En este momento. Entonces, les había hablado de que nosotros establecimos estas directrices donde el precio podría volver a llegar nuevamente y fíjense cómo se ha cumplido, ¿ok? Información muy importante, muy valiosa para lo que nosotros estamos viendo del precio de Bitcoin. Puede entrar mucha volatilidad al mercado porque en este momento no hay posiciones, no están entrando posiciones en long, se podría decir así, pero sí estamos acumulando posiciones en short, ¿ok? Saquen ustedes sus propias conclusiones. Vámonos nuevamente al gráfico de Bitcoin de lo que podría pasar. Muy interesante, ¿no? Entonces, el precio, ya nosotros tenemos marcada nuestra directriz alrededor de los 21.200, 21.100 dólares. No necesariamente tiene que quedarse ahí, pero sí nosotros tendremos que llegar a este punto. Fíjense que el precio puede haber mucha volatilidad en el mercado para empezar a liquidar a esos short, ¿no? Y el precio podría volver a retornar a hacer un pivot, y nuevamente hacia abajo. Puede empezar a haber volatilidad en el precio de Bitcoin, ¿ok? Entonces ya sabemos lo que están haciendo en el mercado, ya nosotros sabemos lo que están haciendo en el mercado, pero lo que nos interesa es dónde se sostendrá el precio una vez llegue a esta directriz. Si se sostendrá por encima de la directriz, es una muy buena señal, o si se empieza a quebrar la directriz y a empezar a servir como qué, como resistencia, ¿no? Si en este caso empieza a servir como resistencia, ya nosotros sabemos a dónde va a parar el precio y empezará a tirar a niveles más bajos, ¿ok? Entonces, algo muy importante, vamos a utilizar las herramientas, están precisamente para eso. En este caso, el precio todavía tiene un espacio de caída, importante, un espacio para llenar, ¿no? Entonces, esto es muy importante en este momento. Vamos a utilizar esta herramienta que les voy a mostrar por acá en una temporalidad diaria, porque esta herramienta nos marca precisamente ese retroceso y hasta dónde nos podría marcar un punto, ¿no? Las directrices son muy importantes, pero nosotros tenemos que apoyarnos de la herramienta que tenemos. Vamos a proyectar un retroceso de Fibonacci, en este caso, desde el punto más bajo que tuvo Bitcoin, y esta herramienta nos permite trazar esta directriz casi paralela a la directriz que nosotros tenemos actualmente, y vamos a llevarla hasta el punto, porque ya tenemos un punto más alto, ¿no? Ya tenemos un punto más alto. Entonces, fíjense, vámonos nuevamente a una temporalidad de 3 horas para lograr colocarla mucho más fina, la directriz. Oh, aquí se nos corrió un poquito. Ok. Tratar de colocarla en el punto más bajo. Ok, aquí la tenemos en el punto más bajo. Y llevarla hasta el punto más alto. Ok. Entonces, miren esto. Entonces, aquí tenemos los niveles donde el precio podría llegar. Tenemos el 61.8, el primer nivel. Fíjense cómo ha reaccionado aquí. Todavía no ha reaccionado con liquidez en este punto. Nos está marcando los 20.900 como primer precio para nosotros encontrar esa liquidez, ¿no? Entonces, tenemos un segundo punto que es el 0.5 en los 19.000 o en los 19.900 o en los 20.000 para redondear cifras exactas, ¿ok? Entonces, pero si ustedes pueden ver, este retroceso podría venir a partir de este punto, buscando esto y empezar a buscar precios mayores nuevamente, ¿ok? Tenemos una primera proyección
Y una segunda proyección es que el precio venga, no encuentre la liquidez necesaria en este punto y encuentre la liquidez necesaria aquí en este punto. Entonces, ya tenemos estas dos proyecciones que nos irá diciendo efectivamente lo que les dije. Si el precio se sostiene en estos puntos, nos dará un punto de entrada muy claro para nosotros operar nuevamente el precio de Bitcoin al alza, ¿no? En esas ondas alcistas que está teniendo en este momento, ¿ok? Entonces vamos a dejar estas dos proyecciones así en este momento. Muy efectiva esta herramienta, vamos a seguir utilizándola en el futuro. Porque precisamente viene apoyando la teoría de las directrices que nosotros estamos utilizando con el precio, ¿ok? Vámonos ahora a la parte fundamental, muy interesante. Si ustedes ven el video anterior, les hablé precisamente, el día de hoy salió una noticia con relación a lo que nosotros estamos hablando aquí al interior del canal. Las noticias fundamentales son muy importantes. Entonces aquí en este portal, que es de los más reconocidos, Cointelegraph, nosotros encontramos esta noticia. Me pareció muy acertada. Entonces miren, el precio de Bitcoin está más correlacionado con la evolución del caso de FTX que con los acontecimientos macroeconómicos, revela una investigación. ¿Ok? Hablábamos ayer precisamente de esto, ¿no? De lo que pasó del caso de Luna y de FTX y cómo afectó realmente el precio en esos momentos. Muy diferente, como ustedes saben, el miércoles habló Powell de la Fed y efectivamente el precio reaccionó de forma contraria. Ya en este año ha tenido dos apariciones y el precio ha actuado de forma, a pesar de que las noticias son negativas, porque las noticias son negativas, el precio ha evolucionado de forma positiva. Entonces veamos lo que nos dice esta noticia. Dice, si bien la inflación tiene un efecto sobre el precio de Bitcoin, los investigadores estaban desconcertados por la resistencia de Bitcoin a los factores macroeconómicos. El colapso de FTX y los acontecimientos relacionados hicieron más para hacer subir o hundir el precio de Bitcoin a lo largo del cuarto trimestre, en comparación con los acontecimientos macroeconómicos como las subidas de tipos, según la investigación. Nos habla un poco más. Dice que según el informe, los analistas de investigación de Messari y Sami Kassab y Chris Kolla encontraron que el colapso del exchange resultó en una disminución del 25% del precio de Bitcoin. Eso lo vimos el año pasado, efectivamente. El informe destacó que los cambios en la tasa de fondos federales tuvieron un efecto mucho menor en el precio de Bitcoin, incluso después de las subidas de 75 y 50 puntos básicos. También señaló que los monederos activos aumentaron un 2% en comparación con el trimestre anterior. Bitcoin se trasladó de los exchanges centralizados a monederos de autocustodia durante este periodo, ¿ok? Entonces, ya le hemos venido hablando de esto. Esto nos da información muy relevante de la proyección a largo plazo que nosotros estamos sosteniendo aquí en el canal, ¿no? De la proyección alcista que vemos para Bitcoin en este primer trimestre, por lo menos. En este primer trimestre nosotros seguimos viendo a Bitcoin muy alcista, ¿ok? Entonces, esto nos está apoyando nuestra teoría, ¿ok? Fíjense que las noticias fundamentales son muy importantes. Ustedes también la pueden encontrar aquí en este portal, ¿ok? Amigos, un repaso nuevamente para el precio de Bitcoin. Ya ustedes saben, este fin de semana, el sábado, vamos a hablar de las diferentes criptomonedas, de esas criptomonedas que nosotros podemos utilizar porque van a tener un repunte mucho más importante de acuerdo a nuestro análisis para lo que viene más adelante, ¿ok? Bitcoin en esta temporalidad, lo que tenemos que esperar en este retroceso, gaste el tiempo, venga, haga un apoyo y si encuentra la liquidez necesaria, empezará a a continuar con esa onda alcista que lleva actualmente, ¿ok? Entonces, esto es lo que esperamos para el precio en los próximos días. Esperemos a ver cómo se comporta. Siempre tenemos que estar, como les digo, muy pendientes del comportamiento del precio, de las noticias y de cómo se están comportando los inversionistas al interior de los diferentes exchanges, ¿ok? Amigos, espero que este video les haya gustado. Si fue así, espero que me dejen un like,
compartan el video, déjenme sus comentarios aquí abajo de lo que piensen y nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye.